Desde la redacción del diario La Nación. Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, escuchábamos, ¿no?, a Lucas Jerez, nuestro compañero en Casa de Gobierno. ¿Qué podemos esperar de este encuentro? Bueno, para el gobierno es muy importante poder destrabar sobre todo un desembolso que le permita cumplir y avanzar con... Si bien en su momento lo que el gobierno pensaba en un nuevo acuerdo, con la extensión de este acuerdo de alguna manera para no tener que volver a pasar por el Congreso y mantener esta relación con el Fondo Monetario de cara a 2024. Creo que no va a haber un anuncio formal después de esta reunión, pero lo que está trabajando el gobierno es en ese derrotero, en ver de cómo se revive el acuerdo que se cayó después de los incumplimientos del último tramo de la gestión Massa. Y en este caso, convalidar el primer espaldarazo, Martín, a las reformas, ¿no?, del gobierno, este plan de ajuste de déficit cero impulsado por Luis Caputo, quien ya tiene sintonía con los mercados internacionales. Sí, el Fondo Monetario en su momento ya avaló la dirección, al menos, de las medidas urgentes que tomó Caputo, así como le llamó él, en esa primera semana de gobierno, y hay una mirada, si querés, condescendiente por el destino, hacia dónde trazó el gobierno que quiere ir. Lo que existe en sí son muchas dudas sobre la capacidad o la probabilidad de concretar esas reformas ya más de fondo que el gobierno está buscando en el Congreso, tanto a partir del DNU, con una vigencia trabada, si querés, a partir de las medidas cautelares en la justicia, y de la famosa ley ómnibus que empieza a discutirse ya en comisión mañana, en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, que se viene como bastante escarpado, digamos, el trámite y el camino para el gobierno de cara a la aprobación de esa ley, ¿no? Mencionabas DNU, ¿no? Se siguen sumando medidas cautelares, decisiones de la justicia para frenar determinados aspectos. En lo principal, ¿no?, el artículo 4 vinculado al trabajo. ¿Cuánto puede afectar que haya reveses judiciales a la estrategia del gobierno? No solamente en lo político, sino también en lo económico, ¿no?, frente a lo que el mundo espera de las reformas económicas de Javier Milei. Y mucho, porque en definitiva lo que te genera es incertidumbre sobre la vigencia o no de esa legislación, ¿no? Porque independientemente después de si vas ganando la apelación, o si algunos dicen, bueno, pero no rige para todo el mundo, sino para los casos particulares, empieza a generarse una bola de incertidumbre que en definitiva lo que hace es, generar sospechas sobre la probabilidad política de avanzar hacia el rumbo que Milei está trazando. Por eso sí creo que el gobierno en algún momento va a tener que revisar su estrategia y seguramente negociar políticamente para que este DNU o bien sea convalidado en el Congreso, o bien se vaya transformando en capítulos, en un cronograma temporal que le convenga al gobierno, filtrando las urgencias para que salgan primero, se vaya convirtiendo en ley y empiece a tener otra fuerza, ¿no? Y empiece a verse que lo que Milei llama la revolución liberal, o si querés, las reformas estructurales de fondo de este cambio de régimen que pretende el nuevo presidente, realmente se concreten y no queden simplemente en una expresión de deseos. Incluso, Martín, dentro del gobierno, dentro del oficialismo, dentro del gabinete, ya hay voces antagónicas, ¿no?, de quienes se mantienen firmes en ese norte al que hacía referencia Javier Milei para presentar la ley y que se apruebe tal como está, a libro cerrado, frente a algunas voces de algunos ministros que ya buscan esta idea de negociación, de poder acordar, primera instancia, a los gobernadores de la Patagonia frente al régimen de pesca la semana pasada, y quizás en la figura de Victoria Villarruel, de Guillermo Francos, Martín Menem, algunas voces que busquen la negociación política en el Congreso. Sin duda, vos tenés un montón hoy de actores afectados por las medidas que están abriendo canales de negociación. Francos es la persona que los escucha, Villarruel en el Senado también está haciendo un poco ese papel, pero lo que no queda claro es si en el último círculo de decisiones esos acuerdos políticos después tienen un sello de Javier Milei. Vos fíjate, vos decías el tema de la pesca y eso pareció haber avanzado la semana pasada. Hoy hubo una reunión con gobernadores del centro del país para hablar del tema biodiesel también, y parecieron también llegar a un acuerdo de probables cambios a la ley ómnibus, pero nada de eso todavía tiene el sello final de aprobación, si querés, de Milei, o por lo menos del jefe de gabinete, que es muy influyente en estos momentos en todo lo que tiene que ver con el contenido de lo que se debate en el Congreso. Y entonces ahí surgen las dudas, sobre todo cuando por un lado se negocia,
por un lado se recibe a todo el mundo y parece haber un buen vínculo de francos con los partidos políticos, con los gobernadores, con los bloques, y después aparece Milei en público y dice que son unos idiotas útiles los que piden cambios. Entonces eso pareciera dar 3 pasos para atrás, ¿no? Entonces hay mucha incógnita de cómo se va a avanzar. Está claro que va a haber que negociar y está claro que el gobierno va a tener que hacer concesiones. Vamos a ver en qué formato termina dándose eso, porque todos los bloques que son necesarios para aprobar la ley, para aprobar ya incluso antes de la ley, aprobar el dictamen en la comisión, para que vaya un dictamen de mayoría que le permita al gobierno ilusionarse con tener esta ley, ya en esa primera instancia hay una escasez de votos muy notable para la Libertad Avanza y va a tener que encontrar puntos de acuerdo con el PRO, que está más cerca pero que pide cosas, con el radicalismo y sobre todo también con el bloque que lidera Miguel Pichetto, con algunos fragmentos de lo que fue Juntos por el Cambio. Y si hablamos de la oposición más fuerte, Unión por la Patria, exigiendo la presencia de algunos ministros en el Congreso Nacional para dar explicaciones, brindar detalles sobre los aspectos de la ley, pero tenés a un oficialismo y más intransigente, ¿no? Asegurando que no va a enviar a los ministros, sino quizás segundas o terceras líneas. Bueno, hoy Adorni dio a entender que sí van a estar los ministros, lo que pasa es que no blanqueó quiénes y en qué condiciones, y si van a estar presenciales o van a estar disponibles para alguna videoconferencia. No quedó muy claro, no es muy transparente el gobierno en términos de cómo quiere dar este debate en el Congreso. Yo creo que van a terminar yendo, sería muy extraño, muy ajeno a las costumbres del Congreso que se dé un debate de esta magnitud en la que ningún ministro ponga la cara para defender la ley. Es cierto que han estado pasando cosas novedosas en la política y en el Congreso, pero sería muy raro que en minoría un gobierno pueda avanzar en el debate de una ley sin siquiera exponer a sus ministros a defenderla, ¿no? Entonces yo creo que eso va a terminar ocurriendo en los próximos días y como vos decías, sí, el kirchnerismo está plantado en una posición lógica, digamos, dentro de lo que hoy representan, que es la oposición más dura, intransigente y diciendo que va a votar que no a todo y que pretende emitir un dictamen al menos de minoría, un dictamen de rechazo a la ley con el que intentarán después en el recinto torcer la voluntad del gobierno. Y los tiempos que son clave, ¿no? Estamos hablando de sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero. Parece mucho, pero es poco tiempo en materia legislativa. Pidiendo a algunos legisladores, el propio José Luis Espert, trabajar de lunes a viernes a partir de mañana. ¿Se llega realmente con los tiempos, teniendo en cuenta esa fecha como tentativa del 25 de enero? A mí me parece muy improbable que se pueda votar siquiera en la Cámara de Diputados esta ley antes del 31 de enero. Depende mucho de la vocación negociadora que tenga el gobierno. O sea, si el gobierno se planta en esa posición que expresó Milei, de que son todos unos idiotas útiles porque piden cambios y que tienen que seguir de manera casi a libro cerrado y obediente los dictados del gobierno, es muy improbable que eso salga con un dictamen de mayoría de comisión, se debata y se apruebe en el Congreso. Pensá que además es una ley que en el momento que tengas que debatirla, aprobarla en el recinto, tiene 664 claro, en cantidad artículos. De horas de debate en el recinto te va a llevar 2 días, interminable. por ejemplo. Interminable, o por supuesto que eso en algún momento habrá que definir si se llega a esa instancia y si se llega al recinto con la ley completa y no se divide en varias, seguramente habrá que decidir votar por títulos o votar por capítulos, no sé, agrupar de alguna forma la aprobación en particular, porque si hay que hacer 664 votaciones distintas, y puede ser que algún sector político pretenda ir a ese nivel de detalle para extender el debate, imagínate lo que podría llegar a demorar esa sesión, ¿no? Creo que no tendría precedentes. Y después, por supuesto, que después falta el Senado. Claro. O sea que pensar que... Estamos hablando de una parte recién, del comienzo de todo, falta la segunda etapa. La lógica sería que este paquete llegue cerrado, de la Cámara de Diputados salga más o menos atado con un moño para que el Senado tenga que hacer un debate bastante más simple, ¿no? Que lo debata en algún plenario de comisiones y lo lleve en un lapso de no más de 2 semanas al recinto y lo vote. Si se abre a una segunda instancia de negociación en el Senado, que lo haga interminable y después lo tenga que devolver a diputados, bueno, no sé a dónde terminamos, pero lo lógico sería que diputados apruebe o debata la ley
no más allá de fin de mes y que el Senado durante febrero la convierta en ley. Pero requiere sobre todo vocación negociadora del gobierno porque está en minoría y un gobierno en minoría, si no negocia, es muy difícil que pueda aprobar una ley y mucho más una ley de esta magnitud. Y esto, Martín, ya se evidenció la última semana con la primera derrota de Victoria Villarruel, que había tenido un espaldarazo en la sesión de constitución de autoridades, con esta nueva mayoría que había impuesto, pero que no pudo lograrla para imponerse en la media sanción restante de boleta única. Sí, ahí lo que hicieron algunos bloques minoritarios que integran esa suerte de mayoría no kirchnerista del Senado, que es muy variopinta, fue poner un poco el freno de mano y decir, bueno, una cosa es que nosotros apoyemos algunas movidas del oficialismo y otra cosa que nos tiremos de cabeza y de un día para el otro les aprobemos un dictamen sin debatirlo. Lo que hicieron fue pasar el debate para esta semana, seguirá la discusión esta semana, es muy probable que sí salga el dictamen favorable a la reforma de la boleta única esta semana y la semana que viene pueda llegar a tener, sí, el gobierno su primera ley aprobada, la primera ley aprobada en su periodo, que sería la de boleta única. En principio parece haber suficiente cantidad de votos como para que eso se convierta en ley. Pero nadie le quiere regalar tan fácilmente al gobierno la convalidación de un proyecto propio. Y en el hipotético caso de que la ley ómnibus no se termine aprobando, a deseo del oficialismo, ¿cómo imaginás los primeros 3 meses de gobierno, porque son los más importantes, estos 100 días de gracia que tiene cualquier oficialismo, en este caso Javier Milei? Bueno, sería una gran derrota para el gobierno y yo creo que el gobierno no se va a prestar fácilmente a esa derrota. Creo que estamos viendo una doble estrategia, por un lado, de presión muy fuerte hacia todo el sistema político por parte del presidente, amparado en los votos que sacó en el balotaje, y por otro lado, esos canales de negociación que tarde o temprano, yo creo que, o más temprano que tarde, van a terminar dando un resultado de una nueva ley o varias leyes provenientes de ese proyecto original que tengan algo más de consenso y puedan llegar a ser debatidas. Yo creo que si el gobierno va a la intransigencia del todo nada, puede llevarse una derrota que puede ser muy costosa en términos políticos y también económicos, porque no nos olvidemos que dentro de esta ley está incluida toda la reforma fiscal que Luis Caputo necesita para cumplir las metas que se propuso de equilibrio fiscal, entre otras cosas, ¿no? Entonces, a medida que vos demores en la concreción de esta ley, bueno, menos tiempo tiene Caputo para recaudar, por ejemplo, sobre la base de los impuestos que está aumentando en la ley. Entonces, es muy importante para el gobierno conseguir esta ley, conseguirla en el correr del verano y, bueno, tendrá que darse la posibilidad de entrar a la lógica de la política, que no es ni buena ni mala, es lo que es y es la forma de gestionar un Estado, que es sentarse y tratar de llegar a consensos para lograr una mayoría. Y frente a un potencial rechazo, el consecuente impacto en términos internacionales, ¿no? Con estas primeras semanas de espaldarazo de los mercados internacionales, el propio Fondo Monetario llegando a la Argentina para reunirse con el gobierno y quizás la reformulación completa del plan económico, que es la base, ¿no? La estrategia piramidal del gobierno con la figura de Luis Caputo. Sí, la reconstrucción de la confianza internacional de Argentina, por un lado, requiere un rumbo claro, que si te guías por lo que fueron las reacciones internacionales de los primeros días del gobierno, tuvo ciertos avales, y por otro lado requiere mostrar que hay sustentabilidad política, que es ahí donde está el capítulo que genera más dudas en las cancillerías internacionales, ¿no? Y incluido también el Fondo Monetario Internacional. Entonces se da esa doble situación que el gobierno tiene que sortear en estos días, que es probar que su programa económico avanza correctamente. Está habiendo algunas señales de alerta, algunas lucecitas amarillas ahí en el tema cambiario, por ejemplo, que empiezan a aparecer, y por otro lado mostrar que tiene la solidez política como para, en minoría en las dos cámaras, aún así poder aprobar reformas estructurales. Aprovecho, Martín, para preguntarte sobre el viaje que también va a ser clave, ¿no?, del presidente Javier Milei al Foro Económico de Davos para el próximo 15 de enero. ¿Qué podemos esperar de ese viaje? Y en especial, ¿cómo va a recepcionar el mundo a un nuevo líder, diferente, alejado, un outsider, no proveniente de la política? Bueno, creo que Milei va a ser una de las estrellas de ese foro, por la expectativa que está generando su figura en el mundo. Creo que es su presentación internacional, es el primer viaje importante que hace en su condición de presidente, y creo que va a generar muchísima atención, se va a escuchar
con mucho interés, con mucha cautela lo que Milei diga en ese foro, y le va a permitir contactarse con algunos líderes mundiales importantes que puedan escuchar de primera mano cuál es el rumbo que está planteando para la Argentina. Yo creo que es muy importante, es un viaje inaugural de extrema relevancia para un gobierno de la orientación que tiene el gobierno de Javier Milei. Así que creo que hace bien el gobierno en invertir mucho en este viaje, y va a ser una prueba de fuego para ver un poco cómo es Javier Milei como líder internacional, ¿no? Es su primera gran prueba de fuego, y creo que hace bien el gobierno en tener invertir tanto tiempo en preparar este viaje como al parecer está invirtiendo, y en enviar una comitiva de primera línea a esa cumbre. Martín, como siempre, un placer hablar con vos. Lo mismo, Pablo. Muchísimas abrazo gracias. grande. Abrazo Chao. grande, buena tarde. Y ya lo anticipaba Jan, ¿no? El recital de la